Buenas tardes, quiero agradecer al Grupo GEL por la invitación para compartir este caso que tuvimos hace algunos meses en el hospital. Bueno, se trata de un paciente de 61 años natural de Ancash, que queda al norte de Lima. Viene de otra institución con un diagnóstico de un linfoma de células T maduras en una biopsia de reborde alveolar inferior izquierdo. Y viene a nuestra institución para tratamiento. En el estudio de imágenes realizado, como ven ahí, en diferentes partes del cuerpo, no se encontraron adenopatías significativas. Entonces, esta es la biopsia que recibimos y como vemos, se ve a bajo aumento un infiltrado linfoide difuso, denso. A mayor aumento podemos ver que ya se asoman las mitosis. Vemos acá a mayor aumento eh, las células, que es un infiltrado pleomórfico. Las células son de diferentes tamaños y tenemos muchas mitosis en todos los campos que hemos observado. Algunos vasos, y como podemos ver, no había angiocentrismo, angioinvasión ni necrosis. Esta es una foto bajo aceite de inmersión, donde podemos ver algunas células que tenían morfología inmunoblástica. Además, le hicimos el estudio de inmunohistoquímica, fue, como ven abajo, aumento un CD3 positivo difuso, CD4, el CD5 por áreas no expresaba y en otras sí, así que se consideró un CD5 positivo parcial. El CD8 fue negativo y el índice de proliferación fue de al menos 80%. Además, al paciente se le realizó una citometría de flujo de sangre medular, en donde se detectó 4% de linfocitos T patológicos, vemos la población en rojo, que expresaba CD3 de membrana y citoplasma, CD5, CD4 y CD25, además con pérdida de expresión de CD7. Entonces, teniendo en resumen, el paciente tenía la clínica era de una lesión en cavidad oral que fue detectada de manera incidental eh, en un procedimiento odontológico, pero que a la hora de que fue a nuestra institución, al examen físico no tenía ninguna lesión detectable. En el laboratorio había los leucocitos estaban dentro del rango normal, pero sí representaban el 20% y 5% de linfocitos atípicos. Fue HIV negativo y el estudio serológico para la HTLV1 fue positivo. En histología tenemos un infiltrado linfoide atípico, pleomórfico, difuso, sin angiocentrismo, sin angioinvasión y sin necrosis, y con un fenotipo CD3, CD4, CD25. Con esto se llegó al diagnóstico de ATL smoldering con remisión espontánea de forma agresiva. El paciente, la biopsia fue realizada en febrero, a nuestro hospital acudió en marzo y desde ese tiempo hasta ahora está en observación, no ha recibido tratamiento quimioterápico. Actualmente, ya hace un par de meses, presenta unos síntomas neurológicos y que está pendiente de una evaluación por neurología. Entonces, hablando de regresión espontánea, en ATL no hay muchos reportes. Esta publicación es del año 1992, donde presentan un paciente de 56 años que viene con fiebre y fatiga, luego desarrolla un compromiso dérmico con eritroemia generalizada, adenopatías cervicales e inguinales. Bueno, acá supuestamente esta es una fotografía del cuello, donde se ve algunas lesiones papulares también. En el laboratorio presentaba una leucocitosis con 30% de linfocitos y 2% de linfocitos atípicos. Se caracterizó las células mononucleares de sangre periférica por inmunofluorescencia indirecta, y vemos acá el perfil que presentaban con un predominio de linfocitos T, CD3, CD4. Los estudios serológicos y moleculares fueron compatibles con HTLV.
Esta es la biopsia que presentan, que se realizó del antebrazo izquierdo, donde vemos el infiltrado linfoide en la piel y a mayor aumento los linfocitos atípicos con núcleos irregulares. Se le hizo el estudio de inmunohistoquímica con CD4, había unos linfocitos atípicos en la epidermis, pero no formaban microabscesos de Potrier. Entonces, este paciente fue diagnosticado con ATL smoldering. Debido al estado general bueno, se le realizó solo tratamiento con corticoides tópicos y con pobre respuesta. Luego se cambió por el tratamiento con prednisolona bioral 2 meses, que fue ineficaz, y de manera súbita presenta fiebre, fatiga y una leucocitosis con 56% de linfocitos atípicos. A la vez que presentó este cuadro, hubo una regresión espontánea del cuadro dérmico. Y además, estas células atípicas que se detectaron en sangre periférica y médula ósea expresaron CD4 y CD5. El paciente recibió quimioterapia sistémica con buena respuesta al tercer mes. Luego tuvo una reacción en piel tipo ictiosis-like. Se le hizo una biopsia, pero no se detectó infiltrado linfoide. Este es otro caso de un paciente de 42 años con diagnóstico de ATL aguda, con 45% de sangre, de células atípicas en sangre periférica, presentaba adenopatías e hipercalcemia. El fenotipo por citometría de flujo también fue compatible con ATL. No precisan bien en este artículo si el paciente recibió tratamiento o no, pero 6 meses después del diagnóstico presentó una remisión espontánea y se le hizo una evaluación periódica con controles en sangre periférica donde no se detectaban células anormales. Esta es una foto donde se ve una célula lobulada, la típica célula tipo flor que se describe en la literatura. Y el paciente presenta 30 meses después, viene con ascitis masiva y adenopatía axilar derecha. En sangre periférica no se detectaron células atípicas. En el líquido ascítico se evidenció un incremento de células atípicas linfoides que el 87% coexpresaban CD4 y CD25. En el estudio molecular se detectó que la clona era la misma que el diagnóstico. El paciente recibe quimioterapia sistémica, pero fallece al mes siguiente. Se le hace una autopsia donde se encuentra nódulos invasivos en la región rectovesical con diseminación a peritoneo, pericardio, al diafragma y el aumento. Por último, otro caso que fue de una paciente de 79 años con edema y adenopatías. También se presentó con una leve leucocitosis con 38% de células atípicas. La citometría de flujo también característica para ATL es en este caso con CD3 negativo. En la tomografía abdominal se detectó una adenopatía paraórtica. Se le diagnosticó una ATL de tipo agudo. No inició tratamiento por una neumonía aspirativa. Se le inicia el tratamiento antibiótico y a la vez que empieza esta sintomatología y el tratamiento por la neumonía, las adenopatías y la leucocitosis empieza a disminuir. Como se ve acá, los exámenes, empieza a haber digamos, una normalización en los exámenes de sangre, también en los niveles de linfocitos T, que por ejemplo acá las células empiezan a normalizar y ya expresan el CD3 con un fenotipo normal. Esta es la tomografía abdominal, donde primero se ve una adenopatía paraórtica y luego como en el transcurso de los meses desaparece. Entonces, este paciente, luego de un año y meses, otra vez es admitido al hospital por dolor abdominal, se le hace una tomografía y se encuentra una gran masa en cabeza de páncreas con múltiples lesiones hepáticas. Y un mes posterior fallece por falla orgánica múltiple. Y se le hace una autopsia y se detecta un adenocarcinoma de páncreas con metástasis hepática.
Entonces, como ya habían mencionado antes sobre la regresión espontánea en, en linfomas, el mecanismo es incierto, relación con infecciones, biopsia quirúrgica, que podría desencadenar una respuesta inmunológica preferentemente en las células HTLV y no en otras líneas celulares. Hay una publicación que habla de una reducción de las células, en el número de células de ATL relacionadas con un estudio con la apoptosis, pero en este caso presentaban un paciente con ATL de tipo agudo, que luego de presentar una remisión espontánea, se ve un incremento de células eh, apoptóticas, pero luego de 2 meses recae y sigue habiendo células en apoptosis, y lo que plantean la hipótesis de que estas células tumorales adquirieron una resistencia a la inducción de la apoptosis. Y este estudio del año 2019, donde estudiaron las características clínicas en pacientes con ATL y HTLV portadores, eh, con infecciones oportunistas, mencionan que en el grupo de pacientes con ATL que presentaron infecciones oportunistas eh, y lograron remisión espontánea, 3 de 6 sobrevivientes, pero fue durante periodos relativamente cortos. Y a largo plazo, de 5 pacientes, 3 presentaron progresión de enfermedad y 2 recaída, por lo que sugieren que a largo plazo una infección oportunista podría ser predictiva de progresión de enfermedad. Entonces, son muy pocos reportes de regresión espontánea en ATL. Algunos son escritos en japonés y el abstract solo es en inglés. Y en la revisión que he realizado en los últimos años tampoco no se reporta muchos casos, por lo que todavía queda incierto cómo es el mecanismo de la revisión en estos pacientes. Muchas gracias.